Pues buenos días. Ahora sí, después de unos minutos de cortesía, soy José Antonio García, gerente comercial de Andalucía Occidental y Canarias de Prosegur. Me acompañan Javier Rubio Fortún, director de negocios estratégicos, Alejandro de la Granja, director de Cybersecurity, y Paola Scampini, del equipo de marketing de Cypher. Todos nosotros les damos la bienvenida en nombre de Prosegur a este seminario sobre los riesgos inherentes a la coyuntura actual, donde la dependencia total de la tecnología, unida, por otro lado, a la deslocalización de los puestos de trabajo de muchas organizaciones, suponen vulnerabilidades que pueden traducirse en problemas muy serios para la continuidad de cualquier empresa o institución, como tristemente estamos viendo cada día. Durante esta sesión veremos los principales ítems que nos pueden ayudar a evitar estas vulnerabilidades, haciendo nuestras organizaciones más seguras. La duración de la sesión será de 1 hora y media a partir de este momento, durante la cual dispondrán de un chat que pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Ya veo que hay cierta actividad para poder realizar en él las preguntas o dudas que les vayan surgiendo y a las cuales intentaremos responder al final, los 15-20 minutos finales de la sesión. Si no diera tiempo a contestarlas a todas, lo haríamos posteriormente por correo electrónico de forma individual a cada uno de ustedes. Así que, sin más dilación por mi parte, doy paso a nuestro primer ponente, Javier Rubio, director de negocios estratégicos de Prosegur. Javier, cuando quieras. Si Javier tiene algún problema para conectarse, daríamos paso a Alejandro de la Granja, nuestro director de Cybersecurity. Así que, Alejandro, si te parece, empiezas tú, cuando quieras. El micro, ahí. Ya me oís perfectamente, ¿no? Me imagino. Nada, primero de todo, gracias a todos por este rato todo lo que vamos a compartir. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las distintas líneas dentro de lo que es el grupo y la cual nosotros pertenecemos desde Cypher. Y nuestra idea, bueno, es sobre todo hacer una presentación bastante visual y, bueno, y un poco esclarecer las cosas más cotidianas, situaciones actuales y cómo las podemos llevar a cabo, ¿no? en cierta medida. Vale, voy a compartir lo que es la pantalla. Creo que la veis todos ahora mismo, ¿no? Bueno, antes de nada, sobre todo, hablar de Cypher sin hablar de Prosegur, pues no tendría sentido, ¿no? Al final, cómo estamos distribuidos y cada una de las áreas en las cuales estamos, digamos, segmentados, ¿no? Es decir, lo que es el grupo Prosegur, al final, empresa de más de 40 años en materia de la seguridad, donde tenemos, la verdad es que una presencia mundial, estamos en los 5 continentes y con diversas capacidades en cada uno de ellos, ¿no? Es cierto que cómo nos distribuimos, sobre todo desde el punto de vista a nivel de infraestructura, sobre todo de servicios, pues tenemos todo lo que es una línea que llamamos Prosegur Seguridad, ¿vale? Donde ahí contamos desde lo que son vigilantes de seguridad, tecnología, controles de acceso y distintos tipos de servicios
donde englobamos incluso servicios de SOC, que son el Security Operations Center, es decir, centros de operaciones de seguridad, donde monitorizamos todas esas cámaras, controles de acceso y, sobre todo, prestamos una gran ayuda a lo que son nuestros clientes. Luego hay otra línea que se llama Prosegur Cash, que sobre todo es el movimiento de activos, camiones blindados. Y la verdad es que, bueno, pues desde lo que son esos capitales, joyas, obras de arte, bueno, la verdad es que hacemos y sobre todo trasladamos en cualquier parte del mundo diversos tipos de activos, ¿no? Que son importantes para lo que son las compañías a donde prestamos ese tipo de servicios. La parte de también dentro de lo que es Prosegur Cash, incluso tenemos distintos tipos de iniciativas, incluso la parte de criptomonedas o lo que es la custodia de esas criptomonedas es uno de los servicios novedosos que tenemos dentro de lo que es nuestro portfolio. Y luego también la parte de protección de esos activos e incluso cajeros automáticos que también llevamos incluso esa parte de gestión. Hay otra línea también que es Prosegur AVOS, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista de transformación digital y donde estamos acompañando también a lo que son a las compañías en ese proceso de transformación digital y de poder mejorar en materia de digitalización esas compañías, ¿vale? Pues esa es otra de las líneas que también tenemos y que tenemos bastante presencia, sobre todo en Europa. Y para terminar, Cypher, ¿vale? Cypher es la marca dentro del grupo Prosegur, donde nos dedicamos única y exclusivamente a ciberseguridad. Si hablamos de centros de seguridad, y si eso voy avanzando en todo lo que es la presentación, ¿vale? Si hablásemos en términos de ciberseguridad, Cypher, la verdad es que contamos con diversos centros de control, más concretamente 6 repartidos a lo largo del mundo. Es decir, tenemos uno en España, otro en Portugal, otro en Miami, en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay y en Colombia. Estos 6 CyberSOCs, ¿vale?, complementan a los otros 13-14 SOCs que están repartidos a nivel mundial desde Prosegur Seguridad, ¿vale? Entonces, al final, verlo como una unión de fuerzas. Y al final, nosotros, desde Cypher, al final nos posicionamos como un proveedor de solución completa, ¿vale? En donde podéis ver en esta rueda cada uno de los servicios. Al final tenemos una cobertura total desde servicios de monitorización de lo que es la seguridad, respuesta ante incidentes, servicios de inteligencia en materia de ciberseguridad, ejercicios de hacking, de red team, de gobierno, riesgo y cumplimiento, que acompañamos también a las compañías en ese ámbito, más desde el punto de vista de cumplimiento. Luego, integraciones y tecnologías de seguridad y de otro tipo de servicios como pueden ser muy orientados al cliente, ya sea con servicios de profesionales o de servicios de solución, sobre todo de servicios de gestión de esas soluciones de ciberseguridad, ¿vale? Y un poco, simplemente ya previamente antes de entrar en materia, cómo estamos repartidos en el mundo. Dentro de los 175.000 empleados que somos dentro de lo que es el grupo, la área de ciberseguridad estamos hablando aproximadamente de unos 400. Hemos cerrado el año 2020 casi en torno a unos 400 expertos a nivel mundial, ¿no? Estamos presentes de manera directa en 15 países y, como comentaba, tenemos esa presencia de esos 6 CyberSOCs. Y la verdad es que Cypher no tiene los 40 y pico años de know-how y sobre todo de vida como tiene Prosegur, pero nacimos en el año 2000 y ya llevamos 20, este año 21 años en el mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Entonces no somos el típico departamento de nueva creación dentro de una compañía, sino que ya llevamos más de 20 años en el mundo de la ciberseguridad. Y un poco también para ir adentrándonos, sobre todo que es desde un punto de vista de la ciberseguridad, cuáles son los modelos, al final, esos ataques híbridos que definimos, ¿no? Al final, todo tipo de ataques y vectores de ataque que nos estamos encontrando es desde un punto de entorno digital y al final tiene un alcance desde el punto de vista de la propia operación, el punto OT,
¿vale? Desde un punto de vista físico y cuáles son las interacciones, al final puede llegar a un punto de vista ciber, y desde un punto de vista ciber a un punto de vista físico. Al final son los distintos vectores de entrada que puede ver desde un ataque, ¿vale? Y al final qué tipo de repercusión o cuál es el fin que puede llegar a tener un ataque de este tipo, ¿vale? Al final puedes entrar desde un punto de vista digital y al final tu objetivo es tener el control completo, por ejemplo, de una central eléctrica. Pero bueno, el índice de esta ponencia, de esta webinar, principalmente lo vamos a enfocar en 4 ejes. Uno, vamos a hablar de lo que es el puesto de trabajo seguro, ¿vale? Que al final lo que hemos comentado es esa deslocalización de los puestos de trabajo. ¿Vale? Un análisis del entorno y las vulnerabilidades y la importancia que tiene este tipo de análisis. Luego, en un tercer lugar, la vigilancia digital, y hablaremos de conceptos de huellas digitales y huellas virtuales. ¿Vale? Y para terminar, y no menos importante, hablaremos de los empleados, ¿no? Al final, que muchas veces se ve como el eslabón más débil de la cadena, luego ya haremos más hincapié en ese concepto, pero no nos gusta tanto ese concepto de eslabón más débil dentro de lo que es la cadena, sino más bien es la última defensa que tienen las compañías para poderse proteger, ¿no? Y cuál es la importancia que tenemos que dar a los empleados. Vale. Pues sin más dilación, empezamos por lo que son el puesto de trabajo. Pero antes de empezar por el puesto de trabajo, me gustaría hacer un pequeño énfasis en una serie de slides. Uno, situarnos, ¿vale? Es decir, sobre todo que lo tenemos tan reciente. La verdad es que cada vez que hacemos una webinar, pues siempre tenemos que hablar de últimos incidentes, ¿no? Y bueno, el más cercano es, desgraciadamente, es el ocurrido en SEPE, ¿no? Que de hecho todavía no está ni siquiera al 100% de sus capacidades y cómo está afectando, ¿no? Pues bueno, pues simplemente va a haber 2 slides de los principales ataques. Hay más, pero bueno, sobre todo los 8 más típicos. Y estamos hablando de lo que es un ataque por malware, ¿vale? Que al final no es otra cosa que todos aquellos archivos que se van contaminando y que pueden comprometer a la seguridad de las propias compañías, ¿no? Al final, comúnmente se han denominado como virus, ¿no? Que afectan a lo que son nuestros equipos, y entre los más conocidos, sobre todo años atrás, los troyanos, ¿no? Que al final no dejan de ser una amenaza que pueden ser atacada ya sea en dispositivos móviles como ordenadores. El phishing o usurpación de identidad, y muchas veces cómo actúa y cuál es el vector de ataque de este tipo de campañas, y que suele ser principalmente el correo electrónico, ¿no? Al final hay una serie de actos o interacciones con los atacados, ¿no? Al final con las víctimas, y al final lo que a través de esos correos electrónicos o mensajes, SMS, incluso llamadas telefónicas, bueno, eso sería el concepto de smishing o phishing. Al final lo que quieren es conseguir las credenciales de esa víctima para poder hacer algún hecho fraudulento, ya sea a nivel empresarial o ya sea desde un punto de vista personal, ¿vale? Amenazas a entidades bancarias son una de las entidades más o digamos uno de los sectores que sufre mayor nivel de ataques, y al final lo que quieren es operar incluso como si fuesen simulando una propia entidad. Al final lo que intentan emular ciertos comportamientos desde el punto de vista administrador o gestor del sistema, y al final lo que intentan es tener el control de esas transacciones bancarias, hacerse con el mando y control de ese tipo de movimientos. Luego, la parte de cryptomining, ¿no? Al final es un delito que se dirige sobre todo a las cuentas, ¿no? Incluso la parte, si lo podemos más actualizar, de la parte de las criptomonedas, ¿no? Y al final lo que intenta es eso, es decir, se hace pasar por una persona o una empresa, y al final es robar esas criptomonedas. Luego, el quinto, ataque de negación de servicio, ¿vale? Al final no tiene, a través de una serie de operaciones o fuerza bruta, lo que intenta es tumbar lo que es una compañía por distintos medios. Al final lo que se tiene que hacer es intenta unificar pequeños zombies dentro de lo que son la red con una serie de contagiar, digamos, esos equipos previamente para, digamos, aunar fuerzas y poder hacer ese ataque de forma masiva a lo que son las distintas infraestructuras, ¿no? El ransomware, bueno, pues al final no deja de ser
lo tenemos más en nuestro día a día y en prensa y en televisión. Cada vez sale más. De hecho, estas Navidades seguramente habéis podido observar a través del INCIBE esa campaña televisiva que hacían, ¿no? Que se nos ponía la pantalla en negro y dice: este dispositivo ha sido sustraído y le vamos a pedir un rescate por él. Bueno, pues esa es la realidad. Al final no llega a ser, es una interacción que luego veremos más adelante un ejemplo o una anatomía de un ataque. Pero vamos, al final el fin sobre todo es obtener el mando y control de lo que es la infraestructura y al final pedir un rescate a la compañía o a las personas, porque al final no nos olvidemos que cualquiera podemos ser víctima de un ataque, ¿vale? Aparte de botnets, que es como red de robots, y al final es una amenaza que sobre todo actúa como troyanos, ¿no? Es un poco la particularidad de este sistema, es que se ejecuta no por sí solo, sino que al final se configura de tal manera de que tienes una red contaminada a través de una serie de virus, de esos troyanos, y al final lo que hace es que a unas fuerzas, como hemos visto antes, para, por ejemplo, hacer un ataque de negación de servicio, poder atacar conjuntamente a lo que es una infraestructura. Y luego, para terminar, la inyección de SQL, ¿vale? Al final, lo que se hace es que se aprovecha una vulnerabilidad dentro de lo que es el sistema y se inyecta, bueno, pues parte de código malicioso dentro de lo que es una aplicación y dentro de la infraestructura, de tal manera que permite pues bueno, la entrada de un atacante a lo que es la organización, ¿vale? Ya entrando en materia, sobre todo, queríamos hablar de lo que es el entorno, ¿no? Y al final ese entorno, ¿cómo va cambiando? Al final tenemos, por un lado, hemos simplificado mucho lo que es la foto, ¿vale? Para que sea fácilmente entendible, pero vamos, un poco para sintetizar. Al final tenemos dentro de lo que es una organización las personas, ¿no? Esas personas al final utilizan uno o N dispositivos corporativos. Dentro de esos dispositivos al final se conectan a una o N redes, ¿no? Y dentro de esas redes al final no hay otra cosa que es el viaje de la información que comprende la empresa, ¿no? Y luego, además de eso, hay una serie de cargas y flujos de trabajo que al final y procesos asociados que se implementan o sobre todo que se proyectan hacia las personas. Bueno, pues ese, digamos, sería un poco el flujo. Ese anillo que vemos internamente pues no es otra cosa que el perímetro interno, ¿vale? Y luego, exteriormente, podemos ver ese perímetro externo. Pero al final, como podéis ver, todas están confluyendo no solamente en el interno y el externo, sino que incluso salen del mismo, ¿vale? Es un poco para que veáis de manera simplificada cuál es la realidad de lo que es nuestro entorno. Al final, el perímetro es que ha cambiado. Es decir, pasamos de lo que es un entorno laboral en oficinas, muchas veces no cumpliendo ese metro y medio de separación entre unos y otros, y nos hemos ido directamente, en muchos de los casos, aunque sí que es cierto que ha habido una cierta desescalada, a lo que es un entorno muy hogareño. Es decir, en un espacio, digamos, no habilitado para lo que es el trabajo o el trabajo seguro que estábamos comentando, y cómo puede afectar, ¿no? A todo lo que son esos trabajadores. Ya no estás dentro de una red corporativa securizada en mayor o menor medida, sino directamente trasladas tu puesto de trabajo a una red doméstica, ¿vale? Donde tú tienes tu router con una wifi, ADSL, una fibra óptica, lo que se tenga, pero con un equipo corporativo en unos casos, o en otras veces se accede desde un equipo personal a lo que es información corporativa. Bueno, pues eso es una realidad, es decir, y como muchas veces hemos comentado, ha venido para quedarse. Al final, ese cambio de paradigma, lo que pretende es ese fomento de la movilidad, más que un fomento, ha sido una imposición, ¿no? Y al final lo que tenemos que ofrecer al usuario, sobre todo a los trabajadores, son estos 4 ejes. Uno, suministrar el que al final cualquier tipo de dispositivo desde el punto de vista que se vaya a conectar, pues eso, es decir, poder acceder a esa información, ¿no? Y la importancia, y ya hablaremos un poquito más adelante en la presentación, la importancia de los roles y de los perfiles adecuados y cómo tienen que estar implementados. Al final, suministra esa información, pero tienes que dar también acceso a esa información, ¿no?
donde tienes que ver, oye, pues quién es el usuario, cuál es el dispositivo al cual se está conectando, cuál es la aplicación a la cual tiene que acceder y desde qué red se va a conectar. Y al final, si es indiferente desde qué punto se vaya a conectar el usuario a lo que es esa red, pues bueno, pues tenerla identificada. Proteger. Es decir, no se nos puede olvidar, al final de esto va toda esta charla. Al final tenemos que proteger lo más importante o lo más sensible dentro de lo que es una organización, que al final son los datos, ¿no? Y digamos que estos datos ya no están almacenados de una forma estática, sino estamos viendo que al final está más alineado con el concepto de dinamización de esa información o de ese dato y la flexibilidad y el movimiento del mismo. Pues bueno, pues la importancia de ese nuevo paradigma y esa deslocalización de los puestos de trabajo, pues oye, pues independientemente de dónde esté, tenerlo securizado, ¿no? Y al final, toda la parte de cumplimiento normativo, ¿no? Es decir, cómo podemos, digamos, cuál es el proceso y los flujos asociados a todo lo que es el control de esas personas, el control de esa información y cómo damos acceso a esa información. Bueno, pues al final para eso existen las políticas de seguridad. Vale, continuando con ese concepto de deslocalización, la importancia de saber quién es quién, ¿no? Dentro de lo que es la compañía. Y bueno, y qué mejor ejemplo que este conocido juego dentro de lo que seguramente en nuestra infancia todos hemos jugado. Al final es la importancia de dentro de la organización y en tener identificado a cada uno de los usuarios, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta que nadie debería de tener privilegios o los privilegios de administración por defecto, ¿vale? Entonces, esa es la importancia. Hay que comprobar la identidad de quién dice ser y la legitimidad de la misma, ¿vale? Es decir, muchas veces, alguno de los casos que más frecuente nos solemos encontrar es que recibimos una petición de solicitud de información desde distintos puntos del mundo a ese mismo dato. Entonces, no estamos controlando quién es quien está solicitando. Es decir, la importancia de tener visibilidad de quién es quién dentro de la organización. Y luego hay que corroborar que hay cosas que son materialmente imposibles. Es decir, no se puede estar conectando desde 3 o 4 o 5 partes del mundo al mismo dato, supuestamente una misma persona. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que nos permite, cuando tenemos un entorno, sobre todo interno, lo que es ese perímetro interno que comentábamos, securizado, ¿vale? Entonces, la importancia de identificar quién es quién, ¿vale? Y luego tener acceso realmente a lo que debe de tener. Es decir, lo que no podemos hacer dentro de lo que es la organización, ya sea grande, ya sea pequeña, ya sea mediana, nos da lo mismo, tener o que todo el mundo tenga una visión global de todo lo que es la información. Entonces, si somos capaces de segmentar esa información y la información más sensible, pues oye, un delimitado grupo de personas que pueda tener esa información, ¿vale? Y si el resto puede consultarla, pues bueno, pues a través de una serie de peticiones y así evitaremos que pueda haber desde lo que es fuga de información o que esa información pueda ser consultada o, digamos, o desvirtuada por cualquier persona dentro de la organización. Y al final, la importancia de, hay que hacer ese check, ¿no? Al final, de evaluar y saber y conocer quién es quién dentro de la compañía y realmente verificar si realmente dicen, saber si tiene barba, si tiene gafas, si tiene sombrero, pues bueno, pues así y tenemos que identificar realmente si yo soy realmente Alejandro de la Granja o al final soy otra persona. Y ya veréis por qué. Dice, si tiene permisos para acceder a cualquier información y a todos los recursos de la compañía. Y si se le permite hacer lo que quiera dentro de esos recursos, porque muchas veces puedes dar visibilidad a esa información, pero no la capacidad de edición de esa información, ¿vale? Es decir, para eso están los roles y permisos que hablábamos al inicio. Volvemos a incidir en las políticas de seguridad, ¿vale? Pero nunca nos podemos fiar y la importancia de monitorizar. ¿Por qué? Porque al final
quién podemos pensar que es realmente Frida Kahlo, pues al final lo que se puede encontrar detrás es un troll y al final un atacante que está haciendo de las suyas para poder robar la información dentro de lo que es la compañía. Así que, por favor, monitorizar. Vale, aquí vamos a hablar de un concepto que seguramente lo hayáis oído y si no lo habéis oído lo vamos a explicar de manera muy sencilla, que son los 5 pasos hacia el concepto de Zero Trust, ¿no? de cero amenazas dentro de lo que es una organización, ¿vale? Y al final es, 1, tienes que tener claro cuál es tu superficie de protección, es decir, realmente lo que es tu perímetro. Tienes que conocerlo, ¿sabes? Es decir, que muchas veces es que es mi oficina, no, pero es que muchas veces no solamente es un elemento físico, dice, no, lo tengo controladas con videocámaras o lo tengo controlado desde un punto de vista de red. Digo, ya, pero si tu empresa está expuesta a Internet, tienes que tener conocimiento de cuál es ese perímetro y hasta dónde llega. ¿Vale? Es decir, muchas veces saber dónde tienes que poner esa valla de cobertura para tener identificado esa superficie. ¿Vale? Al final, esa superficie que está expuesta es lo que utilizan los atacantes para todas aquellas superficies que no están bien controladas para poder entrar a lo que son vuestras organizaciones. ¿Vale? Mapear lo que son los flujos de trabajo. Es decir, lo hemos comentado antes, esos roles, permisos dentro de la compañía, tenerlos perfectamente identificados y quién es quién dentro de esa compañía y a quién tiene que tener acceso, ¿vale? Y al final, si hay una petición de información, pues igual incluso habréis oído en review, lo habréis leído en revistas o visto en televisión, ese famoso concepto de ataque al CEO, ¿no? Usurpación de identidad. Pues si tenéis bien definido lo que es un flujo de lo que son las compras o los pagos a proveedores, clientes y demás, si eso lo tenéis perfectamente estructurado, al final que os hagan un ataque en esa cadena o en ese flujo de aprobación, pues será mucho más difícil si lo tenéis controlado a que si realmente no están bien definidas cada una de ellas. Pues bueno, importante también tener bien mapeado esos flujos. La arquitectura. ¿Vale? La arquitectura de seguridad y de los sistemas que tengáis, importante. Si tenéis las redes segmentadas, dependiendo del volumen que tengáis. Es decir, por ejemplo, si sois una empresa donde tengáis elementos de operaciones o de elementos de conexión de IoT, de Internet of Things, y luego elementos de pura información de IT, vamos, de Information Technology, ¿cómo lo tenéis que tener segmentado? Es decir, si están interconectadas cada una de ellas, pues tener monitorizada cada uno de esos segmentos de la red, ¿vale? La parte de crear las políticas dentro de la compañía y políticas de comunicación, políticas de seguridad, igual. Y si las tenéis ya creadas, revisarlas, ¿vale? Es decir, al final es una mejora continua que tienen que tener todo lo que son las empresas. Y vuelvo a incidir en lo que es monitoriza y mantén tu red lo más segura posible, ¿vale? Al final hay un concepto que todos tenemos que tener claros, ¿vale? Que no existe la seguridad 100%, ¿vale? Entonces, no hay nadie que esté 100% seguro ni 100% ciberseguro, ¿vale? Eso es una realidad. Pero por lo menos si tenemos controlado lo que es nuestra empresa, nuestro perímetro, nuestra organización, nuestros procesos, es muchísimo más fácil tomar una medida o algún acto resolutivo ante una posible incidente o ante un ataque, ¿vale? Es decir, todos vamos a ser atacados de una manera o de otra. Unos sabrán que están siendo atacados porque tienen ese conocimiento, pero saben cómo pararlo, y otras compañías no saben que están siendo atacadas, posiblemente estén ya dentro de la organización, pero lo único que sabrán cuando han sido atacadas es cuando ocurre un ransom o algún tipo de ataque que vemos últimamente en las noticias. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Cuando ocurre, y lo que ha pasado, por ejemplo, en el SEPI y en otras tantas instituciones, tanto públicas como privadas, cuando es un ataque de ransomware donde te cifran todo lo que es la información relevante de tu compañía, el atacante ya lleva bastante tiempo dentro de la organización, ¿vale? Y lo único que está haciendo es escalar privilegios, tener acceso a la información, generar puertas traseras, hacer pruebas de cifrado, hasta que llega un momento, en el momento X, que lanza directamente lo que es ese ataque, ¿vale? Luego, al final, estos 5 sencillos pasos, al final lo que va a reducir, o ese concepto de cero trust o cero amenazas,
es la consecución, por lo menos, de estos 5 sencillos pasos, ¿no? Vale. ¿Qué es ese concepto de cero amenazas, ¿no? Al final son esas... una serie de principios donde lo que al final tratamos de unificar es el concepto de confianza, ¿vale? Es decir, muchas veces lo que decimos a nuestros clientes es que no vendemos cámaras, no vendemos controles de acceso, no vendemos vigilantes de seguridad, no vendemos SOCs o servicios de monitorización, no vendemos antivirus, no vendemos firewalls. Lo único que vendemos es confianza a nuestros clientes, ¿no? A través de lo que es nuestro conocimiento y nuestros servicios, ¿no? Pues al final, ese concepto de confianza lo llevamos a la confianza implícita, es una vulnerabilidad, ¿vale? Es decir, tenemos que tener esa confianza, pero siempre tenemos que tener un ojo en un lado, en otro, adelante, atrás, en cualquier dirección. ¿Por qué? Porque al final no sabemos muchas veces desde qué punto nos pueden atacar. Pero sí lo que tenemos que tener la confianza y decir, vale, me pueden atacar, pero yo tengo las capacidades suficientes para poder contrarrestar ese ataque, ¿vale? Al final, esos principios de los cuales hablamos es uno, el principio de privilegio mínimo, dice no se otorga acceso a nada más que lo necesario a los empleados de la organización, ¿vale? Importantísimo. Al final, esa deslocalización de puesto parece que tenemos que dar acceso a todo. Y no, dice, ahora tenemos que tener a lo mejor ese concepto de decir, oye, pues esta es la información, tener identificada cuál es la información más importante dentro de mi compañía, es decir, y sobre todo hacernos esa pregunta, es decir, si me roban esta información, ¿tengo que cerrar mi compañía? Bueno, pues protege esa información que puede hacer cerrar tu compañía, ¿no? O incluso desde un punto de vista de imagen corporativa o si suplantan la identidad de esa compañía o de esa marca, ¿qué pasaría, ¿no? Es decir, muchas veces ese tipo de preguntas no las hacemos. Es decir, desde el punto de vista de GDPR, siempre va asociado a lo que son las multas, ¿no? Y muchas veces nos accionamos si me van a poner una multa por incumplir ciertas políticas de eliminación de cookies, ¿no? Que tanto hemos venido escuchando últimamente. Bueno, pues eso puede ser a lo mejor una multa, pero es que a lo mejor ciertos ataques pueden hacer en un segundo plantearte si tienes que cerrar la compañía o no, ¿no? Pues bueno, pues parece que somos contadores de cuentos de miedo, ¿no? Pero al final, hasta que no lo vives y nosotros hemos sido un claro ejemplo de que lo hemos sufrido y estamos aquí y con más fuerza que nunca, pues bueno, pues oye, pues que existen los medios y los mecanismos para poder seguir adelante si se toman las medidas adecuadas, ¿no? Luego hay otro concepto que es el utilizar el doble factor o el multifactor de autentificación, ¿no? Con esa conectividad que tenemos que dar a los empleados desde fuera de trabajo, pues ese concepto de VPN, pues importante, pero no solamente darle acceso y solamente con una contraseña. Dice, oye, tengo que verificar que si quien está accediendo realmente es quien dice ser. Y muchas veces un dispositivo móvil es lo que nos puede, digamos, evaluar o por lo menos verificar que realmente dice quiénes somos, pues a través de un SMS o a través de aplicaciones para autentificar que, oye, pues realmente estamos cerca del dispositivo y no estamos siendo otra persona que se está conectando de manera remota desde cualquier parte del mundo. Pues bueno, ese tipo de necesidades y de acciones, pues muchas veces son necesarias, ¿vale? Luego, utilizar esquemas de autorización basados en roles y contextos, ¿no? Ese perfilado de las personas dentro de la organización, igual, súper importante. Segmentar tanto la red como sea posible, es decir, y sabemos que no todas las necesidades de los clientes son las mismas. Habrá clientes que simplemente con tener una red plana es suficiente, pero habrá otros clientes que esa red plana no va a ser suficiente, sino que tiene que hacer los distintos segmentos dentro de esa red, ¿vale? Y ir tanto como se pueda a nivel de red, endpoint, aplicación y el dato, ¿vale? Es decir, muchas veces esa red, digamos, corporativa, el endpoint como el puesto de trabajo, el dispositivo al cual se va a conectar a esa red corporativa, las aplicaciones que son consultadas por esas personas que veíamos antes en ese círculo, y luego no nos podemos olvidar el dato, ¿vale? Lo más importante de lo que son el mayor valor o el mayor activo que pueden tener las compañías. Vale. Consejo de Cypher.
Perdonar. Seguir los 5 pasos, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Luego, involucrar a nivel ejecutivo el concepto de cero amenazas, ¿vale? Es decir, al final muchas veces necesitamos elevar el discurso al más alto nivel y muchas veces con cierto tipo de iniciativas o explicando de una manera correcta y con un lenguaje claro y sencillo a la dirección este tipo de conceptos. Es decir, no muchas veces... no me gusta el que muchas veces se utiliza el miedo o la multa para este tipo de explicación, pero muchas veces pues bueno, pues hay que soltar pequeñas píldoras de concienciación, ¿vale? Y qué tipo de implicación puede llevar tanto desde el punto de vista empresarial como personal, pues bueno, pues no tener en cuenta las posibles amenazas en las cuales estamos viviendo, ¿no? Y al final, posiblemente, y más en la situación actual en la cual nos encontramos, puede ser el mejor remedio, ¿no?, ante esta pandemia, ¿no? Es la mejor vacuna, ¿no? Y bueno, y el otro punto que habíamos visto con Frida Kahlo y después que había un troll detrás hackeando, bueno, o digamos usurpando la red de la compañía, pues bueno, confía, pero siempre vigila, ¿vale? Es decir, no te fíes, ¿vale? Ese es un punto importante y que deberíamos de tener en cuenta siempre. Vale, continuando, y lo hemos comentado anteriormente, vamos a hacer una pequeña anatomía de un ataque. Vamos a detenernos un poquito y para que veáis, vaya, se va a explicar de una manera un poco sencilla, ¿vale?, cuál sería lo que es la anatomía de un ataque. Vale, todo ataque al final, y bueno, el más cercano es, desgraciadamente, es el del SEPE, pero bueno, al final no empieza de otra manera que a través de un ataque externo, ¿vale? Al final ese perímetro que hablábamos, ¿vale? Lo que hace un atacante, ¿qué es? Hace un reconocimiento, ¿vale? Es como cuando hablamos desde el punto de vista de seguridad física, pues bueno, pues es un ladrón que lo que hace es vigila la oficina, vigila la casa, vigila la central nuclear, vigila la fábrica, bueno, pues hace ese reconocimiento. Luego lo que va a hacer es crear pues, sus herramientas para poder explotar las posibles vulnerabilidades que ha tenido, es decir, esos artefactos, ese software, ese tipo de bueno, virus modificado o, bueno, en el caso del punto de vista físico, pues, bueno, pues cualquier tipo de llave maestra que pueda conseguir para poder entrar. Vale, luego, al final lo que hace es, en el momento que ya ha explotado y está a través de ese artefacto ha podido entrar, pues bueno, pues es una entrega y explotación de lo que es ese perímetro, ¿no? Y al final es una instalación de esos elementos que se han ido generando, ¿vale? ¿Cuál es el fin? Al final es obtener ese mando y control sobre la organización, ¿vale? Es decir, de una manera, entre comillas, silenciosa, poder tener ese control de los distintos elementos que componen la infraestructura de una organización. Vale, si continuamos, el ataque interno, ¿cómo empezaría? Pues igual, con un reconocimiento de ese perímetro interno, esa explotación interna, los movimientos laterales en el momento que ya está dentro de la organización y dentro de ese perímetro interno, cómo puede conseguir esa administración o conseguir ese perfil de administrador, ¿vale? Manipula esos objetos que ha dejado ya instalados, ¿vale? Y luego al final no es otra cosa que una vez que ya tiene esa toma de control, lo que hace es que accede a los ficheros, es decir, las joyas de la corona de las compañías, es decir, la información, no permite esa recuperación, ¿vale? Para evitar que pueda haber un backup, ¿vale? Y si identifica ese backup, el poderlo borrar o también poderlo cifrar, mata una serie de procesos para poder acceder a la serie de base de datos y intentar tener ese control y de tal manera que no se pueda coger esa información y extraerla de manera preventiva. Y luego al final lo que hace es cifrar, ¿vale? Y aquí empieza a pedir el rescate, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo. Y esto, bueno, es simplemente de manera muy simplificada lo que es una anatomía de lo que es un ataque hasta que llega el fin último, que es
solicitud de rescate cuando ya ha cifrado todo lo que es la información de la compañía. Nos encontramos en la pantalla famosa de que usted está siendo víctima de un ataque. Si quiere recuperar toda la información, tiene X horas y tiene que pagarme tantos bitcoins a tal cuenta. Importante, identificar cuáles son esas herramientas dentro de lo que es ese, para poder securizar ese puesto de trabajo, ¿vale? Al final son esos equipos, esos dispositivos móviles, y aquí hay varios conceptos que sí que queremos detenernos, ¿no? Uno, lo que es el endpoint, ¿no? Es decir, es cualquier dispositivo conectado a la red, ya sea un portátil, ya sea un móvil, ya sea un PC, cualquiera, ¿vale? Un servidor. ¿Vale? Y luego hay otro concepto que es el EPP, que es el Endpoint Protection Platform, ¿no? Antiguamente se llamaba antivirus, ¿no? Que muchas veces utilizábamos en nuestro argot común. ¿Y cuáles son esas limitaciones un poco que tiene o sobre todo cuáles son las funcionalidades que tienen esos antivirus? No es otra que, uno, detectar y bloquear lo que son las amenazas a nivel de esos dispositivos. Luego, lo que son el concepto de EDR, ¿vale? Y es una plataforma de nueva generación, y lo que pretende es detectar y responder ante un posible ataque, ¿no? Al final proporciona esa monitorización de la cual antes hablábamos y permite hacer ese análisis continuo por diferentes bloques, cómo está construido este tipo de EDR, ¿vale? Al final estos son conceptos de que tenemos un puesto de trabajo, ¿vale? Que es un dispositivo conectado a la red, y antiguamente lo que hacíamos es que poníamos un antivirus, ¿vale? Pues ahora lo que estamos haciendo es poner un EDR. ¿Y por qué hago este gesto para ponerlo por encima? Porque al final pueden convivir los dos, ¿vale? Antes hemos visto la anatomía de un ataque, ¿vale? Este tipo de ataques muchas veces los antivirus no lo detectan, ¿vale? ¿Por qué? Porque están basados en comportamiento. Es decir, hay un atacante por detrás o un grupo de atacantes, muchas veces son mafias, y lo que hacen es que no van dirigidos, sino muchas veces es indiscriminado. Ven una vulnerabilidad y la explotan, ¿vale? Independientemente de cuál sea la empresa. Luego acceden, entran y, bueno, a través de esos movimientos laterales que no son perceptibles por estas herramientas de antivirus, pues lo que consiguen es al final hacerse con el mando y control. ¿Vale? De hecho, incluso ataques más sofisticados y que hemos visto a lo largo del mundo, incluso hay algunos atacantes que lo que hacen escanean cuáles son las herramientas de ciberseguridad que tienen la compañía, y una de las últimas que ha habido a final del año pasado es si detectan que hay un EDR, es decir, este tipo de agentes dentro de lo que son cada uno de los dispositivos de trabajo, cambian su modus operandi a la hora de actuar con la compañía. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque se lo ponen mucho más difícil, ¿vale? Es decir, pueden llevar a cabo este ataque, sí, pero tienen que ir con muchísimo más cuidado, pero aún así se van identificando patrones de comportamiento de tal manera que se le puede parar, y de hecho ha ocurrido en muchas ocasiones. Y luego veremos a continuación el por qué. Al final, ¿por qué decimos que es importante implementar este tipo de soluciones dentro de lo que son las compañías? ¿Vale? Ese concepto de EDR, ¿vale? Dice uno, porque lo hemos comentado antes, los antivirus tradicionales no pueden detectar este tipo de amenazas avanzadas que se utilizan actualmente en los ataques, sobre todo de ransomware, ¿no? Al final, o ATP, si lo habéis visto o escuchado alguna vez, que son amenazas avanzadas, ¿vale? Estos ataques pueden comprometer cientos, miles o cientos de miles de usuarios y dispositivos, ¿vale? Al mismo tiempo. Al final es ese concepto de ataque como si fuese una bomba de racimo, pues igual. Al final en modo abanico. Dice, al final, y nos tenemos que trasladar una serie de preguntas, ¿eh? De cómo podemos manejar ese tipo de ataques, ¿no? Es decir, cómo poder contener a lo que son ese tipo de atacantes, donde está accediendo a todo lo que es nuestra red y a los distintos puntos o dispositivos que se conectan cada uno de nuestros trabajadores, ¿vale? Y sobre todo en el escenario de confinamiento, donde hay esa situación de teletrabajo. Pues bueno, pues este tipo al final de amenazas no solamente requieren de herramientas, ¿no? De tecnología, sino también de inteligencia, que es lo que aportan no solamente los servicios que ofrecemos, sino también este tipo de soluciones, ¿no? Y sobre todo las capacidades avanzadas para analizar
ese tipo de amenazas, ese tipo de saltos laterales dentro de lo que es la organización, ¿vale? Pues hay que tener muy en cuenta ese tipo de circunstancias. Al final, ¿cuáles son nuestros consejos? Y esto lo hemos dicho en varios foros. Pues no tenemos que ser adictos a la adrenalina, ¿vale? Es decir, ya hay de los deportes de riesgo. Es decir, realmente lo que tenemos que hacer es implementar este tipo de soluciones, pues, para vivir, entre comillas, un poquito más ciberseguros y, sobre todo, tener monitorizados ante esos posibles atacantes. ¿Por qué decimos esto? Porque podemos ser atacados, ¿vale? Y pueden estar dentro de nuestra organización, pero a través de este tipo de herramientas, este tipo de servicios, lo que podemos es tener detectado si está siendo atacado o un dispositivo, o puede estar afectado o infectado un dispositivo, y aislarlo de la red. Y continuar con el negocio, ¿vale? El resto de dispositivos. ¿Cuál es el problema? Que si no detectamos cuando tenemos ese dispositivo, se va a expandir. Y se va a expandir por toda la red. Y en el momento que se expande toda la red, ocurre lo que ocurre, ¿vale? Con este tipo de soluciones, este tipo de servicios, lo que hacemos es que tenemos identificado lo que es el atacante, lo aislamos del resto de la red, hacemos incluso esa capacidad de forensic que tienen este tipo de herramientas y servicios, y poder curarlo, por así, poder poner una vacuna, o si tenemos que hacer una migración de todo lo que es su sistema, o digamos, directamente formatear, pero claro, estamos formateando solamente un equipo, o 10 equipos, o 15 equipos. Si hay cientos o cientos de miles de equipos, se nos paralizaría el negocio. No, pues hacemos ese aislamiento y el resto del negocio que siga funcionando, ¿vale? Esa es la importancia, al final, darle esa disponibilidad a lo que son nuestras compañías. Vale, ahora pasamos a lo que es el entorno y las vulnerabilidades, ¿vale? Nos salimos ya de lo que es el puesto de trabajo y vamos a hablar de lo que es el entorno y las vulnerabilidades. Un castillo del Lego. Vamos a hacer un pequeño símil de lo que es nuestra compañía y vamos a imaginarnos todos que nuestra compañía es este castillo. Al final, ¿de qué está compuesto este castillo? Podemos ver un acceso principal, ¿vale? Es decir, la puerta principal donde se accede al mismo y a partir de él obtienes acceso a todo lo que son las propias infraestructuras o los elementos del propio castillo, ¿vale? Okay. Luego tenemos el perímetro, que es esa muralla, ¿no? Y hay distintos elementos en los cuales podemos identificar posibles vulnerabilidades. Luego tenemos, pues mira, casualmente una puerta lateral, donde también se puede acceder. Y en caso de necesidad, pues podemos acceder a lo que es nuestro castillo desde otro punto de vista. ¿Podemos acceder a otro tipo de situación o saltando lo que es la muralla? Pues sí, pero nos costará más. Pero bueno, pues también tenemos identificada lo que es esta puerta lateral, ¿no? Y sobre todo lo más importante es cuál es la cámara real, es decir, donde tenemos lo que es nuestro tesoro, ¿no? Nuestra información que hablábamos antes. Bueno, pues quiero que os quedéis con este concepto bueno, muy simplificado de lo que es nuestro entorno o lo que es nuestro perímetro. Es decir, al final es nuestra empresa, que tenemos un perímetro donde tenemos distintas puertas de acceso a la misma, ¿vale? Pero que tenemos, lo más importante de todo es que las tengamos identificadas, ¿vale? Súper importante, ¿vale? Y luego, lógicamente, la parte de cámara real, es decir, ahí tienes otra puerta seguramente que podamos acceder a la misma. Y ahí es donde, ¿qué es lo que tenemos? La joya de la corona, ¿no? El tesoro. Vale, nosotros cuando hablamos de este tipo de entorno de vulnerabilidades o detección de vulnerabilidades o identificación de las mismas, al final lo que pretendemos es, ¿qué hacemos? Vemos todo lo que es el perímetro y lo analizamos y vemos si hay dentro de lo que es ese perímetro, esa muralla, hay distintos puntos por los cuales se pueden entrar a lo que es la ciudadela, ¿vale? Y sobre todo nos saltaríamos, digamos, un paso para poder acceder a lo que es ese tesoro, lo que es la cámara real, ¿vale? Luego hay otro concepto que se llama lo que es el pentesting, ¿no? Auditorías específicas para hacer pruebas o test de penetración en distintos puntos, y no es otra cosa que vamos a hacer un test o un test de penetración en lo que es el acceso principal, ¿vale? Pues entonces única y exclusivamente vamos a analizar
cómo se podría pasar o cuáles son las vulnerabilidades existentes en ese acceso principal, ¿no? En esa puerta principal. O lo mismo sobre la puerta lateral o sobre todo el perímetro, de tal manera que podemos ir identificando esas vulnerabilidades y los distintos accesos o los distintos puntos de acceso para poder acceder, ¿no? Y luego también lo podemos hacer en lo que es el perímetro interno. Es decir, si ya no vamos a lo que es la torre del tesoro, pues igual, es decir, podemos hacer un pentest sobre la torre del tesoro, sobre la puerta del tesoro, sobre la ventana de poder acceder a lo que es la cámara real, ¿no? Y luego, si tenemos una caja de seguridad o más seguridad dentro de lo que es la cámara real, pues también podemos hacer ese tipo de análisis de vulnerabilidades, ¿vale? Porque al final son los distintos segmentos que, digamos, que un atacante tuviera que pasar antes de acceder a lo que es el tesoro, ¿no? Pues es lo de, incluso muchas veces se ha comentado en los coches, oye, la importancia o no de poner alarma a lo que es a un coche, o a una empresa, o a una fábrica. Pues bueno, pues al final es para un atacante, si ya ve una alarma, o ya ve una videocámara, o ya ve un control de acceso, o ya ve un vigilante, es decir, al final son pasos que tiene que irse saltando para poder acceder. Entonces, bueno, pues seguramente el atacante, al igual que el ser humano, es vago por naturaleza, ¿no? Pues cuanto menos trabas tenga para poder acceder, pues mejor, ¿no? Pues bueno, este ejemplo que estamos hablando del castillo, pues lo podemos trasladar a lo que es vuestras propias compañías, es decir, de lo que es un campo de fútbol, ¿vale? Donde también existe lo que es un perímetro, las distintas puertas de acceso, luego el propio terreno de juego y todos los accesos al mismo. Bueno, pues lo que es un centro de un edificio de una oficina, igual tienes una puerta de entrada, pero a lo mejor también hay puertas de emergencia que si puedes acceder a través de las mismas o no a lo que es el mismo perímetro, o en el momento que tú ya entras puedes acceder a todas las plantas o no. Bueno, pues al final ese concepto de entorno y análisis de vulnerabilidades y en llevarlo a vuestra propia compañía, ¿no? Es decir, lo que son centrales nucleares, fábricas, y, ¿por qué no?, también a lo que son nuestras propias casas, ¿vale? Es decir, volvemos a lo mismo que hablaba al inicio, es decir, todos somos vulnerables, ¿vale? Es decir, todos podemos ser atacados de una manera o de otra, pero al final muchas veces lo vemos solamente en un entorno, digamos, empresarial, pero muchas veces también lo tenemos que llevar a un entorno personal. Es decir, el secreto de todo esto es que en el momento que nos concienciemos de que cualquiera de nosotros podemos ser víctima de un ataque, ¿vale? Desde un punto de vista personal como desde un punto de vista laboral, al final ese mensaje será mucho más fácil de distribuir y estaremos todos un poco más seguros y ciberseguros, ¿no? Pues ese es el concepto que queremos trasladaros. Consejos de Cypher, vale. Hacer auditorías de forma regular. ¿Para qué? Para poder tener identificadas esas vulnerabilidades que tenéis, ya sea vuestro perímetro externo o vuestro perímetro interno, ¿vale? Que hablamos al inicio. Escanea ese perímetro, interno o externo, pero sobre todo ya que muchas veces no tenemos en cuenta que ese perímetro realmente va cambiando y es dinámico y es flexible. En el momento que desde un punto de vista de negocio generamos una web corporativa nueva o sobre la misma web corporativa desde marketing, comunicación o para empleados o para clientes o para proveedores, creamos un portal y a través de ese portal o esa información o esa web tienes acceso a cierta información, ya tu perímetro ha cambiado. Es decir, antes era este y ahora es este. ¿Vale? Es decir, se va ampliando, es decir, pero bueno, hay que tener cuidado, es decir, por eso no vale con esa visión estática de hago un análisis de vulnerabilidades o escaneo mi perímetro una vez. ¿Por qué? Porque vas a tener una foto fija. Y esto es un vídeo, ¿vale? Son multitud de fotos que van evolucionando según vaya evolucionando tu negocio, ¿vale? Entonces, lo importante de tener ese concepto vigente y tenerlo al presente, ¿vale? Y luego, sobre todo, controla tu perímetro como si controlaras tu cuerpo, ¿vale? Que muchas veces cuidamos muchísimo en lo que es nuestro cuerpo, pero no tenemos esa capacidad de decir, oye, pues si yo sé cuáles son mis limitaciones y demás,
cuáles son mis carencias, si oye, pues a lo mejor con la pierna izquierda voy mejor que con la pierna derecha, o el brazo derecho, si tiro una canasta, voy mejor que a lo mejor con el brazo izquierdo, pues al final tienes que entrenar todo, ¿no? en tu cuerpo. Pues tú en el momento que ya conoces lo que son tus límites, ¿vale? Y tus carencias, si tienes esa foto, y esa foto continuada, ese vídeo que hablábamos antes, que digamos, sabes realmente cuál es tu nivel de riesgo, ¿vale? Y qué medidas tomar en caso de que, oye, pues si tengo el brazo derecho un poco más débil, pues oye, pues tengo que tener cuidado con cierto tipo de movimientos. Pues esto en el mundo de la seguridad y la ciberseguridad igual, ¿vale? Ahora cambiamos de página, dejamos todo lo que son la parte de las vulnerabilidades y lo que es ese entorno, vamos al concepto de vigilancia digital, ¿no? Y lo que es nuestra exposición de las redes. Como podéis ver, y en las últimas semanas han sido varias las ciudades que hemos sufrido ataques de todo tipo. Al final están en el día a día, es decir, cualquier tipo de acto violento en lo que son nuestras calles, en campos de fútbol, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es cómo estamos expuestos, no solamente las personas, sino lo que son las empresas en todo lo que son las redes sociales, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de ver ahora de manera resumida. Vale, hablamos del concepto de huella digital y de huella virtual, ¿vale? Y vamos a ver cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Es decir, al final, quedaros con el concepto de que las huellas digitales están más orientadas a las que son las personas, ¿vale? El concepto de huella virtual a la infraestructura o a las empresas, ¿vale? Al final, nosotros, digamos, nuestra exposición al mundo digital, a Internet y demás, registramos en cantidad de sitios web muchísima información, incluso cuando publicamos ciertas páginas web, publicamos muchísima más información de la que nos creemos, ¿no? Es decir, incluso muchas veces ese concepto de metadato no lo tenemos en cuenta cuando publicamos un PDF o cuando publicamos esta información. Pues muchas veces dentro de esa información hay ese concepto de metadato, de esa información embebida dentro de ese documento que los atacantes lo utilizan, ¿vale? Para poder tener distintos tipos de estrategias a la hora de lanzar un ataque, ¿no? Al final, registramos muchísima cantidad de información, pero no solo desde el punto de vista personal, sino que también desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? Al final, las redes sociales no es otra cosa que son enormes reservas o enormes bases de datos donde hay una grandísima cantidad de información, ¿vale? Y al final, digamos, esa exposición a la red muchas veces es necesaria de cara a un punto de vista de negocio, a un punto de vista de notoriedad, de hacernos conocer, ¿vale? Pero tenemos que tenerlo controlado, ¿vale? Y hay distintos mecanismos que luego veremos más concretamente, ¿no? Lo hemos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a centrar sobre todo desde el punto de vista de lo que es la vigilancia digital, ¿vale? Y tener controlado, digamos, ese tipo de información que exponemos, ¿vale? Y que muchas veces es necesaria para lo que es nuestro negocio. Dice, ciertos comentarios que muchas veces podemos hacer, ya sea desde el punto de vista personal, desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista corporativo, si nosotros en nuestros propios perfiles empresariales o personales los tenemos, digamos, segmentados o con una privacidad alta, en el momento que hacemos comentarios sobre alguna de la compañía o algún personaje que ya su privacidad es menor, podemos estar renunciando a lo que es nuestra privacidad inicial. Es decir, si nosotros hacemos algún comentario de algún tuit y demás donde realmente ese perfil lo tienen abierto, ¿vale? Es decir, esa privacidad que nosotros teníamos la hemos perdido ya, porque todo el mundo va a ver lo que son nuestros comentarios, ¿vale? Entonces ya no, incluso nos pueden tener identificado o incluso nos pueden tener catalogados, segmentados o tagueados de una manera u otra con ese tipo de comentarios. Luego, nuestra información, y lo tenemos que tener claro, y muchas veces nosotros mismos la compramos, es que esa información se vende, ¿vale? De una manera o de otra, pero se vende. Y luego la información sí puede ser beneficiosa, pero si no se controla esa información puede ser letal para lo que es nuestra compañía y para nosotros mismos, ¿vale? Entonces,
¿Cuál es nuestro concepto y muchas veces qué ofrecemos nosotros a lo que son nuestros clientes? Pues distinto tipo de servicios, ¿no? Es decir, y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Desde lo que son campañas de vigilancia, lo que es nuestra marca o lo que son a directivos o a personas claves, ¿vale? Es decir, que son campañas que no van a ser genéricas. Lo que son búsquedas online, es decir, de cómo podemos estar expuestos desde un punto de vista de la intranet, ¿vale? Luego habría otro concepto que es la dark web, ¿vale? Es decir, lo que es la internet oscura, esa que nunca nos vemos y que tanto se habla de ella, pero bueno, pero sobre todo desde un punto de vista de abierto, lo que está más abierto a lo que es el puro internet, pues tener ese tipo de búsquedas de manera continuada. Esos footprints o huellas, pues igual, es decir, hacemos desde lo que son ejercicios y muchas veces algunos clientes nos demandan decir, oye, ¿cuál es mi nivel de exposición o los niveles de exposición de nuestros directivos en redes sociales o en lo que es internet? Pues importante hacer ese tipo de ejercicios, ¿por qué? Porque al final vamos a tener identificados cuáles son esos posibles riesgos o marcar una serie de pautas o políticas dentro de la propia compañía y decir, este tipo de publicación no la hagas, ¿por qué? Porque, mira, estás exponiendo no solamente tu vida personal, sino también estás comprometiendo a la propia compañía. Bueno, pues muchas veces hasta que no lo ves y no lo tangibilizas en un documento o en una información y te lo ponen encima o dentro de una pantalla, no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Pues ese tipo de escenarios, ejercicios, se deberían de hacer, ¿vale? Luego lo que es el informe de reputación, ¿no? Que muchas veces también se demanda para decir, oye, pues, ¿cómo estamos de cara a lo que es nuestro perímetro en las redes? Pues igual, es decir, a través de las personas, a través de la compañía, pues tener esa visibilidad. Hablamos antes de lo que es ese conocimiento de nuestro cuerpo, pues esto igual, ¿vale? Desde un punto de vista más digital. Y luego, bueno, hay otro tipo de maneras para poderlo medir, que es a través de cuadros de mando, que también compartimos con lo que son nuestros clientes para decir, oye, pues sería muy interesante poder ver esta manera, de una manera muy gráfica, cómo va evolucionando lo que es nuestra marca o nuestra imagen de marca, o nuestros directivos o nuestro nivel de exposición. Bueno, pues este tipo de soluciones también tenerlas en cuenta. Es decir, hay soluciones para todo ello. Incluso desde un punto de vista somos capaces de identificar desde lo que son grafitis, de lo que son personas que no deberían estar dentro de la organización, pues podemos hacer ese macheo incluso desde un punto de vista de acceso físico o desde un punto de vista de acceso digital a lo que son las propias compañías, ¿vale? Consejo de Cypher. Lo hemos comentado anteriormente. Controla tu nivel de exposición, sobre todo lo que son las redes. Monitoriza a las personas claves de la propia compañía. Es decir, nos hemos encontrado casos que sin ellos saberlos estaban exponiendo números de teléfonos móviles personales, propiedades, fotografías y nombres y apellidos de hijos, familiares, la interacción que hay con cada uno y la interconexión entre cada uno de ellos. Si tiene vinculaciones con otro tipo de compañías, pues bueno, pues la verdad es que os sorprenderíais muchas veces de la cantidad de información que sin saberlo compartimos de manera abierta. ¿Vale? Monitoriza la propia infraestructura de la compañía, tanto física como digital. ¿Vale? Y luego, desde un punto de vista de seguridad preventiva, lo que estamos hablando, es decir, si te conoces, antes lo hablamos desde un punto de vista corporal, de lo que son tus capacidades, pero sobre todo si conoces lo que realmente tienes expuesto en Internet, al final tienes identificada claramente cuáles son esos riesgos y antes de que pueda ocurrir algo, pues puedes tomar una serie de medidas, ¿vale? Pues importante también tenerlo en cuenta. Y para terminar, perdonad, pero no menos importante, lo que son los empleados, que hablamos antes, que muchas veces se habla del eslabón más débil, pero al final nosotros lo vemos como es nuestra mejor defensa, ¿no? Dice, disculpa un momento, voy a beber un poquito de agua. Una pregunta que, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas que también deberíamos hacernos, no solamente a nuestros empleados, sino también a nosotros mismos, ¿no? Como parte de las compañías. Dice, ¿trabajas de manera remota? Dice, pues cuida la información que manejas en los sitios públicos. Y al final, con todas las cosas que hemos estado viendo anteriormente.
bloquea tus dispositivos para que nadie pueda acceder a la información que contienen, ¿vale? Es decir, ya sea a través de un bloqueo físico o digital. Utiliza los filtros de privacidad tanto en pantalla de ordenador e móviles. Bueno, sobre todo en viajes. Pero bueno, ahora, desgraciadamente, como tampoco podemos viajar mucho, pero siempre se puede viajar por motivos laborales, pues bueno, pues muchas veces lo he comentado con el equipo, pero esas famosas pantallas de privacidad pues son muy importantes, ¿vale? Más que de lo que nos pensamos, sobre todo cuando estamos viajando en el AVE, en el avión, en el metro, pues bueno, pues siempre podemos tener detrás, a la izquierda, a la derecha o en cualquier punto una mira indiscreta y que, bueno, puede ser crucial para lo que es nuestra organización. Vale. Un ejemplo, ¿no?, que quería poner aquí. Dice, un compañero de otra delegación te pide que le envíes un documento confidencial. Un poco raro decir, oye, ¿tenéis definidos bien esos flujos de comunicación, lo que hablábamos antes? Y, oye, ¿realmente es un compañero de otra delegación o se está haciendo pasar por un compañero de otra delegación y le tenemos que enviar esa información? Bueno, pues tenía identificadas esas personas, ¿no? Sigue las reglas marcadas por la organización, ¿vale? Y es importante determinar esas políticas de seguridad. Y hay que asegurar que se aplica un nivel de protección adecuado a la información, por ejemplo, usando un sistema de intercambio de ficheros que sea válido, ¿vale? Y que tengáis identificada, sobre todo, esa segmentación y esa identificación de cuáles son esa información la más sensible, ¿no? Y tenerla cuantificada, cualificada, ¿no? En confidencial o confidencial. Bueno, de hecho, lo estáis viendo durante toda la presentación, ¿no? STLP Red, ¿no? Pues al final es una manera de clasificar esa información. Nosotros lo hacemos ya por defecto, es decir, y eso nosotros es una contextualización de lo que es la información y es el Traffic Light Protocol, ¿no? Es el protocolo que utilizamos desde un punto de vista similar a los semáforos, ¿no? Que es red, es rojo, ámbar y verde, ¿no? Pues al final verde es información que compartimos y que puede ser perfectamente expuesta a lo que es el público en general. Ámbar, que es solamente se puede compartir con las personas que en este caso estamos visionando y en el caso de que se envíe, que lo puedan ver otras personas de la compañía. Y red es que única y exclusivamente se puede compartir con las personas que estamos, digamos, en este círculo, ¿vale? Luego, necesidades de renovar las contraseñas de acceso. Quizás si repito la misma contraseña, no, ¿vale? Por favor. Sé que muchas veces desde un punto de vista de usuario y demás es una fatiga, por no utilizar otro tipo de término, ¿vale? Pero es importantísimo, ¿vale? Es decir, y muchas veces, ¿qué es la contraseña de la contraseña? Bueno, pues al final verlo como de distintos tipos de niveles. Es cierto que se puede aligerar ese nivel de contraseñas, pero cambiarlas, ¿vale? Es igual, y a la más mínima sospecha que tengáis, ya sea en redes sociales, ya sea desde el punto de vista personal, ya sea desde un punto de vista profesional, por favor, cambiar las redes, cambiar las contraseñas, ¿vale? Importantísimo. Necesitas guardar cierta información de documentación en un USB, ¿vale? Dice, no utilices USBs de los cuales desconozcas su procedencia. De hecho, uno de los típicos ataques que hay que empiezan a regalar USBs a diestro y siniestro, o de repente nos encontramos un USB en un parking o en la oficina. Ojo con eso, ¿vale? Es decir, porque muchas veces no sabes lo que estás pinchando. Y si lo encontráis, pues oye, pues escalarlo dentro de lo que es la organización y, oye, pues mira, me he encontrado esto, ¿tenéis algún tipo de herramienta o de plataforma que pueda analizar si este USB es bueno o malo? Digo, bueno, pues importante también hacerlo. No lo pinchéis libremente, aunque pueda aparecer un fichero que pues sea nóminas de la compañía. Pero bueno, pues no es tan fácil muchas veces acceder a ese tipo de información. De hecho, nosotros hacemos ese tipo de ejercicios para ver cuántas personas pican y, bueno, y demostrar a la compañía cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar, ¿vale? Así que, bueno, no accedáis a ese tipo de USBs que desconozcáis su procedencia, ¿vale? Selecciona una red Wi-Fi segura. Muchas veces en viajes o siempre ese concepto de decir, oye, me conecto a esta Wi-Fi que es relativo. Bueno, yo creo que ahora mismo con el modelo de datos que tenemos a nivel nacional, tarifas de telefonía y demás, pues bueno, pues la verdad es que ese tipo de cosas ocurren cada vez menos, ¿no? Pero sobre todo, si vais a conectaros a una Wi-Fi que esté securizada. Ojo si están duplicadas alguna de ellas porque puede ser también un indicio de un ataque. Entonces, bueno,
Mirar ese tipo de cosas, ¿vale? Importancia. Y luego, si tu ordenador contiene información sensible, protegerlo, ¿vale? Cifrar lo que es el disco duro, es decir, protegerlo con distintos tipos de herramientas, ¿vale? Ya sea con BitLocker, con Veracrypt, bueno, estos son ejemplos, pero si no hay otros tantos miles, es decir, si no es con nosotros, con cualquiera, pero por favor, proteger la información sensible, ¿vale? Y luego, al final, el empleado lo vemos nosotros siempre como una figura clave. Es decir, a pesar de los grandes avances tecnológicos que, bueno, como han aparecido las tecnologías, los EDRs que hemos visto al inicio, las políticas de seguridad, al final cada vez todo es la inmediatez que tenemos en cada una de las cosas. Al final, los empleados tenemos este dedo mágico que da el intro o a abrir este fichero malicioso o a acceder a cierta información que va a producir el ataque, ¿no? Pues por eso siempre insistimos en la formación y en la concepción, ¿vale? Al final está demostrado que el principal elemento para garantizar la seguridad de la organización es ese empleado, ¿vale? Al final, lo hablamos antes, ese último firewall, ¿no? Ese último antivirus que tenemos dentro de las organizaciones para poder evitar un ataque, ¿vale? Es decir, no... todos estos ataques que estamos viendo en prensa, radio, en televisión, no es otra cosa que alguien o algunas personas dentro de la organización han abierto un mail y lo que han hecho es abrir la puerta a lo que es un atacante, a lo que es la organización, ¿vale? Así que, por favor, concienciar, formar, hacer entrenamientos, simulaciones, ¿para qué? Para poder estar preparados y que la gente vea los riesgos que pueden tener. Ojo, y no solamente empresarial, incluso, sino también personal, ¿vale? Porque muchas veces accedemos a ciertos SMS donde estamos introduciendo nuestros datos bancarios y acceder a nuestra tarjeta, a nuestras cuentas bancarias y nos hacen un destrozo en nuestra vida personal, ¿vale? Al final, ¿qué tenemos? Es una serie de guías que, bueno, estamos compartiendo con vosotros, pero vamos, al final es mantén tu ordenador y dispositivo de móvil siempre en un lugar seguro o controlado, ¿vale? Importante. La precaución con los cibercriminales están utilizando el temas de actualidad, es decir, ya sea, dice, obtén la vacuna de Pfizer o obtén la vacuna de AstraZeneca y te la enviamos a casa, es decir, evitar, es decir, eso está controlado. Cualquier tipo de cosa que huela a gratis o extra descuentos o cosas que veáis con un porcentaje elevado de viabilidad, no os lo creáis, ¿vale? Es decir, y sobre todo cuando hacemos videoconferencias, utilizar entornos seguros o videoconferencias. De hecho, en el propio INCIBE, si queréis consultar la página web, hay una imagen donde os ponen cada una de las videoconferencias y nivel de riesgo, ¿no? Pues muchas veces cuando hacemos este tipo de webinar, ya sea por Zoom, por Teams, por cualquier otro tipo de mecanismo, pues al final, en este caso, pues controlamos quién tiene acceso y quién tiene no. Es decir, al final, a través de contraseñas o a través de ciertos enlaces y tenemos monitorizados quién está accediendo a la misma y quién no, para que no se cuele cualquier persona, porque al final también eso puede ser un riesgo. Bueno, pues nosotros también ponemos en práctica ese tipo de circunstancias. Luego, navega solamente en aquellos sitios cuya URL empiece por ese famoso HTTPS, ¿vale? Esa es importante, ¿vale? Incluso vosotros cuando expongáis contenido a lo que es Internet, igual, es decir, hacerlo en entornos seguros. Es decir, muchas veces navegamos y accedemos a ciertas compañías y nos salta lo que es en el banner de navegación y dice, este es un sitio no seguro. ¿Por qué? Es decir, no estamos aplicando las medidas de confidencialidad o el entorno seguro o lo que son los certificados de seguridad no estamos aplicándolos. Ojo, porque también puede ser un punto de entrada a lo que es vuestra organización, ¿vale? Sobre todo, igual, ten cuidado cuando trabajes con información confidencial y aplicas los métodos y clasificación establecidos por la propia empresa. Vale. Utiliza VPNs, lo hemos comentado, ¿no? Para acceder a toda la información de la empresa y de forma segura. O evita, sobre todo, esas redes públicas y de terceros que desconoces, ¿vale? Desconfía también de esos SMS o llamadas sospechosas que dices, uy, qué raro que me estén llamando para esto, ¿no? Pues igual, no solamente la parte de los SMS, los WhatsApp, los Telegram, sino también las llamadas telefónicas, que también hay fraude en ese ámbito, ¿no? Asegúrate que todas las contraseñas de acceso a tus cuentas sean robustas, ¿vale? O siempre utilizar esos mínimos de 8 caracteres y que vayan cambiando, es decir, alfanuméricos también, incluso símbolos, que cada vez son
más comunes en lo que son nuestras contraseñas. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser un multiplicador y a la hora de de descifrar una contraseña es mucho más difícil. Es decir, no es lo mismo descifrar una contraseña solamente teniendo en cuenta 100 o cientos de miles de combinaciones posibles que a tener miles de millones de combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque los símbolos pueden ser muchos. Pues por eso se dice que metamos los símbolos dentro de las contraseñas, ¿vale? Y luego también utiliza contraseñas de comunicación y colaboración proporcionadas por la compañía, ¿vale? Al final suelen estar generalmente más securizadas y si las compañías disponen de ellas, por favor, monitorizarlas, ¿vale? Al final, y ya para terminar, ¿cuáles son los consejos de Cypher en este punto, ¿no? Dice, lo hemos dicho anteriormente, el mail es el principal vector de ataque, ¿no? Dice, controla por favor ese email, entrena, forma y conciencia a lo que es el equipo, a lo que son vuestros equipos, a lo que son vuestros empleados, ¿vale? Y verlo siempre como que no es el eslabón más débil dentro de la cadena, ¿no? Sino al final todo lo contrario, te podría decir que son los que tienen el poder en su dedo de poder abrir o no un mail, ¿vale? Pues son el último firewall, la última línea de defensa que tenéis dentro de la organización para poder evitar un ataque, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y espero que os haya podido servir bueno, por lo menos abrir un poco vuestro conocimiento y vuestras y posibles ideas y, oye, y sobre todo si nos queréis lanzar algún tipo de pregunta. Pues gracias a ti, Alejandro, por resumir de forma que podamos entenderlo, que no es fácil, algo tan complejo como es la ciberseguridad. Está claro que todas las organizaciones necesitamos de la tecnología para crecer y prueba de ello es este seminario donde hemos estado escuchándote casi en momentos 40 o más participantes y esto es gracias a esa tecnología. Pero yo me quedo con dos frases que tú has comentado. Primero, que la confianza no excluye el control. Está bien que estemos confiados, pero no excluyamos el control. Y segundo, muy gráfica la frase, no seamos adictos a la adrenalina y protejámonos. Esto es importante porque, a diferencia de los problemas en la seguridad tradicional, en cualquier intrusión, en cualquier robo o situación complicada, basta con arreglar esa parte del perímetro, esa parte que se ha estropeado, que se ha roto. El negocio, en principio, no peligra su continuidad. Aquí sí que hablamos de que peligra, y mucho, como estamos viendo, y tú has puesto algunos ejemplos, la continuidad del negocio durante seguramente días, semanas o incluso meses para volver a esa normalidad, ¿no? Y yo, si me permites, y aprovechando que tenemos a muchos amigos, clientes en este seminario, pues decirles que podríamos contar contigo para si fuese necesario, o ellos entienden, hacer un análisis de esas vulnerabilidades que tú nos comentabas ya más personalizado, pues que a través de nuestros delegados, de nuestros gestores, quienes les hayan invitado, podríamos, si te parece bien, contar contigo para en esos casos pues hacer ya alguna reunión más personalizada y analizar cómo está cada organización que así lo requiere. Sí, si te parece. Pues ya sabéis que somos un equipo y en todo lo que os podamos apoyar, al final somos un equipo de profesionales todos y que tenemos un lema y tenemos en nuestro ADN una palabra que es seguridad, ¿sabes? Es decir, ya sea de un punto de vista o de otro, está dentro de lo que es nuestro ADN. Así que hemos nacido como empresa de seguridad, seguimos siendo una empresa de seguridad y al final lo que pretendemos es dar esa cobertura, esa confianza y esa seguridad a lo que son nuestros clientes para que, bueno, que sigan adelante a pesar de la situación en la cual estamos inmersos. Pues muchas gracias. Y como somos muchos, somos en torno a 40 personas, casi que mejor que lanzar preguntas y contestarlas por aquí, yo agradecería que nos las hagan llegar, que nos las hagáis llegar a través de vuestros gestores, de vuestros delegados, y será el propio Alejandro quien nos conteste, se las haremos llegar a él, quien nos conteste una a una. Por mi parte, agradecer en nombre de Prosegur a todos los asistentes, a amigos, compañeros y clientes
que habéis compartido con nosotros esta hora casi y media. Y a vosotros, Alejandro, muchísimas gracias, porque gracias a esta tecnología y a tus conocimientos, pues ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos hace un ratito. Bueno, muchísimas gracias a todos por aguantar, digamos, este monólogo de 1 hora y algo que habéis compartido junto con nosotros. Y nada, y solamente lanzaros a que no tengáis miedo a este tipo de circunstancias, sino simplemente es tener controlado lo que es vuestra infraestructura y tenerla monitorizada. Al final, todos vamos a ser víctimas más tarde o más temprano de un ataque de mayor o menor medida, pero sobre todo el poder vivir tranquilos de que en el caso de que ocurra, tener las herramientas necesarias para poderlo atajar. Pues nos quedamos con este comentario final. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente seminario. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Gracias a todos. Buen día.